Muy buenos días, o tardes o noches, dependiendo de la hora en la cual eh, vayan a ver y escuchar este video. Mi nombre es Manuel Datmer, soy uno de los docentes que participa de este seminario y tengo bajo mi responsabilidad esta sesión. Eh, Antes de iniciar con la sesión en sí, me gustaría señalar algunos aspectos importantes a recordar y a tomar en cuenta y que van a ser útiles para entender el desarrollo del conjunto de las distintas sesiones. En esta imagen ustedes tienen una obra de Hans Stoll que básicamente lo que hace es reunir distintos fragmentos de estos artefactos urbanos, colapsarlos dentro de una misma imagen y que lo pongo por una razón bastante simple, que es, hay que recordar y hay que tomar como punto de partida que hay un discurso que dice que la ciudad, sobre todo en América Latina, es una ciudad caracterizada por el desorden, por la no planificación, pese a que en esta imagen no son edificios de áreas consolidadas, no estamos hablando de asentamientos urbanos informales, ilegales, etc. Pero pese a eso, lo que prevalece sobre la ciudad en América Latina es una mirada, es un imaginario sobre el desorden, sobre la incapacidad de generar una mirada comprensiva sobre sus distintas manifestaciones. Esta situación se debe no solamente por el crecimiento explosivo de las ciudades, sino por algunos rasgos estructurales que tiene, rasgos que tienen que ver con las distintas manifestaciones de procesos de urbanización, que tiene que ver con las profundas desigualdades, ¿sí? Que tiene que ver con aquellas características en su extensión, en su densidad, en sus atributos morfológicos, que nos hacen difícil tratar de tener un discurso sobre la ciudad. Este seminario lo que busca es justamente proponer una forma de entender nuestras ciudades, una forma de desmenuzar esta complejidad en distintas partes que permitan dar cuenta de cómo la ciudad se va convirtiendo en un escenario, es un escenario que produce, reproduce y genera distintas formas de desigualdades. Por eso la decisión de los docentes en este seminario es separar cada sesión de manera temática, para ver cada subcampo de especialización dentro de los estudios urbanos, segregación, movimientos, vivienda, fragmentación urbana, sociabilidad, espacio público, ¿no? Y cada uno de estos campos temáticos lo que hace es desmenuzar la complejidad con el objetivo de poder tener algunas pistas. Por eso este seminario no está planteado como una discusión y una presentación exhaustiva de los estudios urbanos, sino lo que busca es generar algunas ideas claves que permitan organizar esta discusión sobre la ciudad latinoamericana. Frente a eso hay que hacer dos advertencias muy importantes y que son casi un acuerdo para nosotros. Una primera tiene que ver con que vamos a hablar de ciudad latinoamericana, ¿sí? Pero esta idea de ciudad latinoamericana esconde diferencias, esconde procesos particulares, esconde dinámicas distintas respecto a la formulación desde el Estado de políticas urbanas, esconde a veces cómo desde distintos casos hubo más importancia de los actores de la sociedad civil en la producción del espacio urbano que en otros escenarios, ¿sí? Esconde distintos patrones de urbanización y niveles de urbanización, ¿sí? Sin embargo, nos parece útil recuperar una discusión sobre la ciudad latinoamericana como un artefacto, como una suerte de bien construido desde este contexto, distinto a otros espacios, y que pese a estas diferencias nos permite trazar ciertos argumentos y ciertas líneas transversales, ¿no? Una segunda advertencia tiene que ver que en este seminario hemos decidido incorporar ciertos temas. Eso implica que hemos dejado temas por fuera, por ejemplo, el tema ambiental.
lo cual no significa que consideremos que sea un tema secundario o menor. Por el contrario, creemos que todos son temas fundamentales. Sin embargo, por las características de el seminario virtual, por la cantidad de sesiones, tuvimos que tomar una decisión y que como es la primera vez que lo dictamos, los 5 profesores, en esta modalidad que para algunos de nosotros es la primera vez que vamos a dictar en una modalidad virtual, eh, tuvimos que tomar estas decisiones, lo cual esperamos que en futuras versiones de este seminario vayamos cambiando los temas con el objetivo de encontrar distintos también matices y particularidades entre estos subcampos. Dicho esto, podemos pasar a cuáles son los objetivos de esta sesión. Esta sesión es distinta al resto de sesiones que van a venir, por una razón muy simple. En el resto de sesiones vamos a discutir temáticamente algunos aspectos de la ciudad, ¿sí? Y de aquello que llamamos desigualdades urbanas, manifestaciones territoriales de la desigualdad social, y que poco a poco vamos a ir aclarando esos términos, ¿sí? En esta sesión lo que nos interesa es presentar un punto de partida, ¿sí? Un punto de partida que está basado en tratar de responder 2 preguntas. Una primera pregunta tiene que ver con cuáles son las pautas centrales en el debate sobre la desigualdad. La desigualdad tiene una larga tradición como objeto de estudio, ¿sí? Desde los enfoques funcionalistas, desde la economía, desde distintas metodologías, disciplinas, ¿sí? Perspectivas analíticas. Lo cierto es que pese a no interesarnos en este momento en hacer una historia de los estudios sobre la desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad de poder, desigualdad cultural, etc., lo que nos interesa es plantear algunas premisas básicas de discusión, ¿sí? Algunas ideas que van a ser fundamentales para comprender cómo se manifiestan, reproducen y generan distintos tipos de desigualdades en el ámbito urbano. Para eso, esta primera pregunta tiene 4 formas de tener una respuesta. Primero debemos entender bien a qué nos referimos por estratificación, desigualdad y recompensas. Segundo, debemos tratar de responder una pregunta fundamental en toda discusión sobre desigualdad. ¿Desigualdad de qué y entre quiénes? Además, debemos tomar como premisa de trabajo que la desigualdad siempre es una desigualdad múltiple, ¿sí? Y aquí hay una diferencia en la postura que tenemos en este seminario respecto a otro tipo de perspectivas o escuelas de discusión sobre la desigualdad. Por ejemplo, nosotros nos alejamos de una perspectiva economicista de la desigualdad, que se centra principalmente en el análisis de cómo el individuo accede a posiciones sociales que involucran recompensas principalmente llamados ingresos. Por lo tanto, la principal medición que tienen para entender las desigualdades es la desigualdad del ingreso. Y por eso se afirma que América Latina es la región más desigual del mundo, medida en términos de ingresos. Esto es decir, comparando los ingresos que tiene el sector más rico de la población versus el sector más pobre de la población. Si bien esta es una discusión fundamental para entender dinámicas importantes en términos económicos, sociales y de política pública, nosotros creemos que es una discusión unidimensional, es decir, que solo considera una de las dimensiones en las cuales se manifiesta, reproduce y genera la desigualdad. Por lo tanto, cuando vamos a decir que hablamos de desigualdades múltiples, y ustedes ya tienen que haber revisado el texto de Reigadas, lo que estamos afirmando es que hay múltiples planos sociales en los cuales uno ocupa distintas posiciones de ventaja o de desventaja, ¿sí? En un rato vamos a ver un poco más de eso. Y finalmente entender una idea que tiene que ver con nuevas y viejas desigualdades. Y que eso nos lleva también a discutir cómo el cambio en la reproducción y generación de las desigualdades modifica, además, una suerte de matriz de tolerancia a las desigualdades, ¿sí? Esto solamente es la presentación, poco a poco voy a ir desarrollando cada uno de estos puntos.
La segunda pregunta que nos interesa responder es ¿por qué incorporar una dimensión urbana? Y aquí es importante hacer una diferencia. Para algunos estudios, ¿sí?, la ciudad, entendida como este artefacto, este asentamiento, esta forma de ocupar el espacio y producir el espacio por la población, ¿sí?, es solamente el contexto en el cual se manifiestan las desigualdades. Es el correlato espacial. En este seminario consideramos que la ciudad no es el contexto. La ciudad, por sus propias dinámicas y características, genera y reproduce desigualdades. No solamente es una expresión de desigualdades previamente constituidas. Es una diferencia de orden, pero que es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Además, que cuando hablamos de una dimensión urbana, no solamente nos referimos a las características, lo que se llama la morfología de la ciudad, es decir, sus características físicas y de distribución de cierto tipo de recursos, infraestructura, bienes, sino también nos referimos a aquello que se llama lo urbano. Y por lo urbano nos referimos a prácticas de sociabilidad, ¿sí?, propias de este espacio. Esas son definiciones preliminares, pero que nos pueden servir para ayudarnos. Y además entender que las ciudades involucran dos movimientos básicos de los individuos que residen en ellas. Un movimiento fijo, aquel lugar donde residen, pero un movimiento, una dinámica también de desplazamiento, ¿sí? Por el momento, eso se va a ir complejizando a lo largo de las distintas sesiones. Para tratar de responder esta pregunta, ¿por qué incorporar una dimensión urbana?, nos parece importante hablar de algunas cositas muy rápido. Unos antecedentes que entender esta mirada latinoamericana sobre desigualdad y urbanización, ¿sí? Entender que estamos en un nuevo patrón de urbanización y cuáles son las características y retos que involucra este nuevo patrón de urbanización. Decir cómo se incorpora esta dimensión analítica y finalmente por qué ha habido una importancia desde la política pública de incorporar a las ciudades, ¿sí?, o los ámbitos territoriales. Dicho esto, que es el esquema general de esta sesión, podemos pasar a la primera. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las pautas centrales en el debate sobre la desigualdad? Para entender esto, tenemos que entender que a grandes rasgos, todas las sociedades poseen niveles de desigualdad. Pero para entender esta idea, debemos entender una idea previa, que es la idea de estratificación. Cuando hablamos de estratificación, estamos hablando de aquellos patrones de características, categorías, que permiten organizar y diferenciar una sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son criterios de estratificación? Criterios de estratificación son los empleos. Características de estratificación, criterios de estratificación son los temas étnicos, son el género, ¿sí? Son aquellos elementos que permiten dividir la sociedad en distintos grupos. No entremos en la discusión acerca de cómo son esos grupos, pero permiten diferenciarlos, ¿sí? Bajo esa idea de que los podemos diferenciar, si se asume que va a haber, estas diferencias están asociadas a un conjunto de expectativas, de comportamientos deseados, de accesos diferenciados a un conjunto de recursos materiales y simbólicos, ¿sí? Pensemos en el tema de género, que es un criterio de estratificación. ¿Cuáles son aquellos accesos diferenciados que se producen, por ejemplo, entre aquello que socialmente es identificado como hombre y mujer? ¿Sí? ¿Cómo eso marca un punto de partida diferente para acceder a recursos? En términos de
quién debe trabajar más en el hogar, en términos de cómo va a ser la educación, cómo se espera que se comporte cada persona a la cual le asignamos esta categoría. ¿Sí? Esa es la estratificación. Y una definición muy básica de estratificación es la que está en la pantalla. Y dice, la estratificación, sus componentes claves son: 1. Los procesos institucionales que definen cierto tipo de bienes como deseables. ¿Sí? Y aquí pensemos en arraigadas. Cuando él dice, cuando Gruski y Q, citados en esta definición, dicen procesos institucionales, hay que pensar lo que dice arraigadas cuando dice: la desigualdad no es producto de un solo dominio de la vida, no es solamente producto de la acción del mercado, ni de la acción del Estado, ni de la acción de la sociedad civil, sino es de la interacción de los procesos o arreglos organizativos e institucionales de cada una de estas tres dominios de vida: Estado, mercado y sociedad civil. Segundo punto, segundo componente clave: las reglas de asignación y distribución del trabajo en la división del trabajo. ¿Sí? La idea del oficio, las profesiones, las ocupaciones. ¿Sí? Dentro de las ciencias sociales, una idea bastante en consenso es que a medida que las sociedades se vuelven más complejas, la división social del trabajo se vuelve más compleja. ¿Sí? Porque se requieren distintas, pensémoslo como especialidades, labores, ¿sí? Ocupaciones. Sin embargo, ¿qué hace? Que esta es la pregunta. ¿Qué hace que una persona acceda a ese tipo de ocupación, acceda a esa posición social en la división social del trabajo? Sea médico, sea agricultor, sea ama de casa. ¿Cuáles son aquellos procesos que conllevan que en la trayectoria de los individuos terminen ocupando una posición de médico versus agricultor versus ama de casa? Y acá uno puede pensar en muchas reglas de asignación y distribución. ¿Cuáles son aquellas reglas? La importancia de la familia de origen, el peso que tiene, ¿sí? Aquellos recursos de origen que dispone para acceder al ámbito educativo, para acceder a un conjunto de beneficios a lo largo de su trayectoria vital, ¿sí? El tercer componente clave es que los mecanismos de movilidad que vinculan a las personas con trabajos involucran y generan un control desigual sobre recursos valiosos. Y aquí hay que detenernos. Cuando decimos de que toda sociedad tiene algún tipo de nivel de desigualdad, ¿sí? Que en la definición más básica se habla de estratificación como la desigualdad institucionalizada, es decir, convertida en una suerte de estructura que es permitida y legítima, ¿sí? Nos estamos refiriendo a un ejemplo bastante simple, que es cuando las personas dicen: es normal, es legítimo que una persona que es médico tenga mayores ingresos que una persona que es agricultor. Los ingresos, aquí son los recursos valiosos, las recompensas asociadas a cada una de las posiciones sociales. Y la mayoría de personas diríamos que es legítimo esta diferencia. ¿Cómo argumentaríamos del por qué es legítimo? Porque son diferencias que se basan en que una persona estudió más tiempo, porque son diferencias que se basan en la experiencia que tienen, porque son diferencias que se basan en la importancia que tienen ese tipo de ocupaciones frente a otras, ¿sí? Un médico necesita 10 años de estudio, necesita una especialización, una carrera, etcétera, para encargarse de la salud de las personas. Y la mayoría de personas podrían decir de que esto es casi que lógico. Acá la pregunta fundamental es: eso no es lógico, eso no es neutro, ¿sí? Esta distribución desigual de los recursos valiosos y por lo tanto un control desigual, ¿sí? No es un proceso neutro, sino que responde a un conjunto de procesos institucionalizados
que generan desigualdades. ¿Sí? Por lo tanto, una primera idea muy importante en este seminario y que en los foros deberíamos de tratar de no incluirla, es que no existe algo así como la desigualdad por sí misma, natural, neutra, justificada. ¿Sí? Lo que debemos hacer como personas interesadas en la investigación y en la discusión sobre desigualdades es preguntarnos cuáles son aquellos mecanismos, cuáles son aquellos procesos que convierten estas desigualdades como legítimas y que hacen que ciertas personas y grupos sociales tengan un control y acceso desigual a recursos valiosos. ¿Sí? Dicho en otros términos, en este esquema básico que ustedes tienen, cuando hablamos de desigualdades, los tres campos de estudios principales son son el ámbito de la educación, son el ámbito de los mercados laborales y son el ámbito de los ingresos. ¿Sí? A, B y C. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea es que el nivel educativo, a diferencia de la inteligencia, a diferencia de la aptitud, a diferencia de los valores, es algo que básicamente eh, es fácil de medir, eh, es fácil de acceder a ello, es fácil de conocer y se convierte en el principal atributo que tienen los individuos y los grupos sociales para tener un conjunto de habilidades. ¿Sí? Este nivel educativo, por lo tanto, es el primer campo de estudios de la desigualdad. Hombres y mujeres acceden de la misma forma a los estudios. ¿Quiénes tienen más estudios? ¿Quiénes pueden acceder a la educación superior? ¿Sí? Y de manera teórica, de manera simple, por poner algunos términos, a partir de las características y credenciales educativas que un individuo posea, es que se pueden definir posiciones ocupacionales. ¿Sí? De directivos, de rangos medios, de servicios, de comerciantes, agricultores, obreros, manuales no calificados, etc. Idealmente, cada una de estas posiciones ocupacionales tiene un criterio de entrada, que son los niveles educativos. Y otras cosas más, pero principalmente los niveles educativos. Entonces, cuando estudiamos los mercados laborales o hablamos de los mercados laborales, y que para eso es muy importante uno de los textos que ustedes tienen en la bibliografía recomendada, que es el texto de Portes, que presenta una mirada general sobre el mercado laboral urbano de América Latina, entendemos que hay diferencias, ser formal o informal, ser jefe o no jefe, trabajar en el sector servicios o no, ser profesional, ¿sí? Ser directivo. Pero cada uno de estos elementos, de estas posiciones, está atada a un conjunto de recompensas. Recompensas que son ingresos, que son estatus, que es prestigio, que es distribución asimétrica de poder, ¿sí? De capital cultural y un largo etcétera. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender este esquema básico de estudio cuando aún no tiene nada que ver con las ciudades? Porque detrás de la discusión sobre las ciudades está esta discusión, forma parte de la misma discusión. ¿Sí? La pregunta sería cómo involucramos el aspecto urbano territorial dentro de este esquema básico de estudio sobre las desigualdades y la reproducción de las desigualdades. Sobre este esquema básico hay que hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen en el acceso a B y a C? En el acceso a los niveles educativos, en el acceso a las posiciones ocupacionales, en el acceso a este conjunto de recompensas. Una segunda pregunta sería, ¿cuáles son las dimensiones que privilegian las políticas sociales? Y yo creo que aquí todos ustedes que ahorita están escuchando este video llegarían a una respuesta más o menos similar.
Las políticas sociales no suelen privilegiar el ámbito C, que es el de los ingresos, por ejemplo. Ahí se genera un conjunto de medidas, políticas, pero no es el ámbito prioritario de intervención. En el ámbito ocupacional se genera un conjunto de políticas para mejorar las condiciones laborales, pero tampoco se considera que eso es el fundamento sobre el cual se puede incidir en la generación de desigualdades o en la reproducción de desigualdades. Lo que privilegian las políticas sociales es el primer ámbito, ¿sí? Y esto es lo que se llama discutir el ámbito de las oportunidades. Cuando decimos de que lo que nos interesa es que todos puedan acceder a una educación de calidad, que todos tengan la posibilidad de acceder a educación superior o técnica, etcétera. Lo que estamos diciendo, en otros términos, es que nos gustaría que todos tengan un mismo punto de partida. Que cómo les vaya a ir en la vida, eso depende de otras cosas, ¿sí? Depende de su esfuerzo, depende de sus habilidades, depende de otros factores. Pero usualmente la política social dice de que tenemos un punto de partida homogéneo para todos, similar. Y eso es cuando se habla de el ámbito de las oportunidades, no de los resultados, ¿sí? Sobre eso se pueden plantear algunas críticas, ¿sí? Una de ellas sería, pensando sobre todo en el ámbito territorial, que el nivel educativo por sí solo no garantiza una misma capacidad de incorporar las habilidades que otorga la institución educativa, porque eso depende mucho de a qué escuela vayas a ir, ¿sí? Son diferencias entre y al interior del ámbito educativo. Pero más allá de meternos en esa discusión, lo que interesa reconocer es estos tres momentos. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hablar de las ciudades, estamos utilizando esquemas básicamente similares a esto. Estamos hablando de que las personas ocupan posiciones dentro de las ciudades, a través de las posiciones sociales objetivas, es decir, aquellas que no necesariamente, mejor dicho, aquellas que están vinculadas a estos criterios de estratificación, llámese el género, llámese la etnia, llámese la clase social, llámese las ocupaciones, ¿sí? Pero además va a haber criterios territoriales de estratificación. El lugar de residencia, ¿sí? Las pautas de movilidad, el comportamiento dentro del territorio, la forma de participar en el ámbito de producción del espacio urbano, ¿sí? Entonces se van a superponer dos esquemas. Quedémonos con esa idea. ¿Cuál es la pregunta, segunda idea importante? ¿Cuál es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos cuando hablamos de desigualdades? Tenemos que preguntarnos desigualdades de qué y desigualdad entre quiénes, ¿sí? Cuando decimos de qué, estamos diciendo acerca de cuáles son los bienes deseables socialmente reconocidos que están en disputa y que responden a un tipo de acceso diferenciado. Estamos hablando de desigualdad de la capacidad de ingresar a los mercados laborales. Estamos hablando de la desigualdad de la distribución de los ingresos socialmente producidos, ¿sí? Estamos hablando de la desigualdad de la capacidad de quedarse con el excedente, es decir, aquello que producen otros individuos o grupos sociales a través de su trabajo, ¿sí? Y cuando hablamos de desigualdad entre quiénes, estamos hablando de individuos, estamos hablando de esquemas ocupacionales o estamos hablando de clases sociales. En este seminario, la perspectiva que no va a ser central va a ser la de los individuos. Y eso tiene una razón muy importante. Cuando hablamos de diferencias, desigualdades entre individuos, que es usualmente la perspectiva más economicista de las desigualdades, y en el estudio de los ingresos, tenemos y cometemos un error que es desligar al individuo del conjunto de redes de intercambio social en las cuales participa,
¿sí? Llámese la familia, llámese los espacios de socialización básica, primaria y secundaria, ¿sí? Su red de contactos, ¿sí? Que no solamente son elementos externos, sino son elementos constitutivos de las posibilidades que tienen estos individuos de acceder a posiciones sociales, que a su vez les van a permitir acceder a recompensas sociales, ¿sí? Lo que vamos a trabajar principalmente en ese seminario es entender lo desde esquemas ocupacionales, desde clases sociales o estratos, ¿sí? Es una discusión que vamos a ir viendo poco a poco, pero lo principal es entender de que no entendemos el individuo como algo aislado, ¿sí? Tercera idea central. Cuando vamos a hablar de desigualdad, entendemos de que hay mecanismos generadores de desigualdad. Hay manifestaciones de la desigualdad, hay expresiones territoriales de la desigualdad, es decir, hablamos del acoplamiento entre el esquema básico que mencionamos previamente, educación, mercados laborales y recompensas, con el territorio. Para entender los mecanismos generadores de desigualdad, básicamente hay que entender dos ideas simples. Una idea que tiene que ver con la idea de explotación, ¿sí? Principalmente asociada al excedente, el excedente del trabajo de las personas. Es decir, que las personas producen más de lo que luego es recompensado su trabajo. Alguien se queda con ese excedente. Ese excedente es lo que permite acumulación, ¿sí? Acumulación de capital. Segunda idea, que hay un acaparamiento de oportunidades, es decir, hay grupos sociales que se benefician de una posición social y establecen barreras de entrada. El mejor ejemplo de esto es la idea de un club, ¿sí? Un club que logra tener un terreno, logra tener un conjunto de beneficios, canchas, piscinas, etc., y establece barreras de entrada. Y usualmente argumenta las barreras de entrada y dice, estas barreras de entrada se definen porque queremos que las personas que accedan a este club sean más o menos del mismo estrato social, tengan los mismos gustos, patrones de consumo, etc. Esa idea podemos trasladarla a distintas actividades y esferas en las cuales hay grupos que se benefician de su posición social y establecen barreras de entrada, ¿sí? Siguiente idea. Y ahí vamos a centrarnos en el texto de Raigadas, aunque hay muchos textos que hablan de esta idea de la desigualdad múltiple. Quizá el más famoso es el texto de Amartya Sen, ¿sí? Que plantea una idea que es fundamental entender y que va a ser, ya vamos en la tercera idea central en esta primera sesión, que es hablar de desigualdad. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos hacer una política social para establecer una igualdad en un ámbito de la sociedad, llámese los ingresos, eso significa de que estamos generando desigualdad en otro plano, en otra dimensión, ¿sí? Lo que hace pensar esto es que hay múltiples capas que se superponen, donde cada una de estas capas tiene lógicas de funcionamiento distintas, ¿sí? E intervenir sobre una causa efecto en las otras. ¿Qué es lo que dice Raigadas? Que hay que entender que la desigualdad es múltiple porque no solamente se refiere a una dimensión económica, no solamente son ingresos, sino que es un tipo de experiencia social, una experiencia social acumulada. Además, que hay que entender que estas diferencias económicas, al ser una experiencia social, forman parte y están vinculadas a un conjunto de categorías, clase social, género, etnia, ¿sí? Que finalmente son formas de clasificación social. Como ya vimos previamente, cuando hablemos de estas categorías, estamos hablando de criterios de estratificación, ¿sí? Estamos hablando de criterios que organizan pautas de acceso diferenciado a recursos materiales y simbólicos, ¿sí? ¿Por qué la desigualdad es múltiple?
Porque la desigualdad es una cuestión de poder y que se reproduce en distintos planos, dice Reigadas. Y acá regresamos a este esquema básico que ya habíamos visto. Individuos que tienen niveles educativos, que acceden a trabajo, que acceden a recompensas. No es tan simple, dice Reigadas. Lo que dice Reigadas es que hay la superposición de 3 niveles de análisis. Hay uno microsocial, que son diferentes capacidades y recursos en individuos, medibles, cuantificables, ¿sí? Que es posible conocer de manera clara y simple cuánto nivel educativo tiene una persona. Sin embargo, es insuficiente para conocer cómo se reproduce la desigualdad, porque también tenemos que entender un nivel mesosocial, que habla de las pautas asimétricas de relaciones en distintas instituciones y campos de interacción. ¿Sí? No solamente se trata acerca de aquellas capacidades y recursos que yo poseo, sino también tiene que ver con cómo yo establezco un conjunto de relaciones en ámbitos institucionales. El Estado, el mercado, la sociedad civil. ¿Sí? Y además hay un nivel macrosocial, que es la configuración de estructuras inequitativas en agregados sociales amplios. ¿Sí? Que es aquello que cuando hablamos de la persistencia de la desigualdad, estamos hablando del ámbito macrosocial. ¿Cuál es el mejor ejemplo de la persistencia de la desigualdad en América Latina? ¿Sí? El acceso absolutamente asimétrico que tienen las poblaciones étnicas, ¿sí? Indígenas, respecto a otro tipo de poblaciones sobre conjunto de recursos. Eso es persistencia de desigualdad. ¿Sí? Son esas estructuras inequitativas en agregados sociales amplios. ¿Sí? Es cuando a un grupo social, una categoría, una forma de clasificación establece una rigidez en la estructura social que define para todos los individuos que la componen, ¿sí? Estos accesos diferenciados. ¿Sí? Y lo que dice, para entender, por ejemplo, el caso de las poblaciones indígenas que residen en espacios urbanos, no podríamos decir, bueno, preguntémonos cuáles son sus capacidades y recursos individuales. Porque obviamente no se define ahí su capacidad de acceder a posiciones sociales y a recompensas sociales. ¿Sí? Se define en la interacción de esos 3 niveles, micro, macro y meso. ¿Sí? Además, dice Reigadas, y esto es muy importante por lo cual hemos revisado este texto, dice, esta distribución asimétrica es el resultado de relaciones de poder mediadas culturalmente. Lo que quiere decir esto, cuando dice mediadas culturalmente, es que tiene una carga simbólica, una dimensión simbólica. ¿Sí? Cuando yo hacía referencia hace un rato de que usualmente se habla de que la desigualdad, hay formas de desigualdad legítima, estamos diciendo de que su dimensión simbólica, ¿sí? Están mediadas culturalmente de tal manera que las convierten en legítimas. ¿Sí? Con lo cual, no solamente tiene que ver con ni aspectos educativos, de recursos, capacidades, no tiene que ver con posiciones sociales, no solamente tiene que ver con recompensas, estatus, ingresos, sino tiene que ver con cómo hay dimensiones simbólicas que organizan los arreglos institucionales que reproducen la desigualdad. ¿Sí? Además, dice Reigadas, hay que comprender que la reiteración de accesos desiguales se institucionaliza y se convierte en estructural. ¿Sí? Que era el ámbito macro, con el ejemplo que ya pusimos de las poblaciones indígenas urbanas. La principal desigualdad, dice Reigadas, es la capacidad de apropiarse de riqueza y bienestar producido por otros agentes. Explotación más acaparamiento de oportunidades. ¿Explotación de qué? Del excedente. ¿Sí? Acaparamiento de oportunidades de grupos que quieren beneficiarse de una posición social y de las ventajas que otorga esa posición social.
Volvamos a regresar a esta idea de acaparamiento de oportunidades y empezamos a pensar en las ciudades. ¿Cómo se producen estas formas de acaparamiento de oportunidades? En la creación de espacios residenciales cerrados, con reglas, con costos altos de entrada, con pautas de interacción al interior de estos ámbitos de residencia cerrada, ¿sí? En las cuales un grupo se beneficia de esa posición privilegiada en el conjunto de la ciudad que tiene esa área urbana. ¿Sí? Ahí hay acaparamiento de oportunidades. Tercer punto que dice Raigadas, debemos de preguntarnos sobre la relación entre lo legítimo y lo ilegítimo como constitutivo de la desigualdad. ¿En qué momento se vuelve legítimo la pobreza urbana? ¿En qué momento se vuelve ilegítimo? ¿Sí? Porque lo que está, aquí viene otra idea importante, lo que está detrás de la discusión sobre desigualdad es la discusión sobre el contrato social y las formas de cohesión social. ¿Sí? Si aceptamos de que hay recursos que se distribuyen de manera desigual, ¿hasta qué punto aceptamos que eso es legítimo? Que está bien. ¿Hasta qué punto está formalizado este contrato social? Cuarto punto. Siempre al buscar generar igualdades, se generan nuevas desigualdades. ¿Sí? El ejemplo, llevemos un ejemplo de tema urbano. Yo quiero establecer, hay una población que reside en la periferia de la ciudad que tiene poco acceso directo al sistema de transporte público. ¿Sí? Le queda muy lejos, tiene que combinar distintas modalidades de transporte para llegar o caminar muchas cuadras, ¿no? Y lo que hace el Estado es decir, bueno, acá lo que hace falta es un paradero. Establecen un paradero en una esquina cualquiera, ¿sí? Y por consecuencia de la implementación de este paradero, que va a beneficiar a un conjunto de la población, la instalación de ese artefacto, de esa infraestructura, va a generar impactos negativos sobre algunos de los residentes cercanos a ese paradero. ¿Sí? Al generar igualdad, inevitablemente se generan nuevas desigualdades. Eso no significa que no debamos de hacer nada, significa de que siempre debemos de preguntarnos cómo la acción en un plano, imaginémonos en el plano del transporte, puede generar impactos y consecuencias en otros planos, en el plano de la sociabilidad del barrio, en el plano de el mercado de suelo y el mercado de vivienda, etc. Quinta idea, los niveles de desigualdad, el grado de desigualdad de cada sociedad, es el resultado de la confrontación entre agentes y resultado de procesos. Es decir, no solamente son características estructurales que nos agobien, que nos dejen sin opciones, sino siempre hay que preguntarnos que las personas hacen cosas por enfrentar sus condiciones de adversidad, por enfrentar desventajas sociales, ¿sí? Y es la interacción entre lo macro, entre esta idea de estructura y agencia entendida como lo que las personas hacen, ¿sí? Estructura como estos rasgos generales de la sociedad, estos patrones de estratificación, estas características estructurales, ¿sí? Institucionalizadas, siempre hay una relación de ida y vuelta, ¿sí? Por lo tanto, donde hay un proceso de expulsión de población, siempre hay un proceso de resistencia de distintas magnitudes, de distintas formas, pero siempre hay un ida y vuelta. Esto es una cosa central que nos plantea Raigadas y son estas 5 ideas que yo creo que deberíamos de recuperar del texto y empezar a tratar de traducirlas al ámbito urbano. Siguiente idea importante. Existen tipos de desigualdad y nosotros nos vamos a referir a tipos de desigualdad como estructurales o dinámicas. ¿Sí? Las estructurales, como ya mencioné previamente, son diferencias entre categorías, ¿sí? Étnicas, de género, de ocupaciones, de clase social, ¿sí? Es el armazón básico de una sociedad.
¿sí? Estas diferencias estructurales. Y cuando hablamos de desigualdades podemos hablar de ese tipo, pero también podemos hablar de desigualdades dinámicas. Y son aquellas desigualdades que se refieren como intracategoriales, ¿sí? Y esto es muy importante de entender, porque este es un cambio que, si bien estoy basándome en un texto de Fitoussi Rosanvallon que habla de la experiencia francesa y de la caída del estado de bienestar, en el caso de Europa, podemos traducirlo a nuestro contexto y pensar cómo la ampliación del acceso, por ejemplo, pensemos en el ámbito educativo, ¿no? Para 1960, en casi toda América Latina, el acceder al ámbito universitario era un privilegio eh, de un grupo de la población muy pequeño. Era un privilegio. El día de hoy, con la expansión del sistema universitario, si bien no llega a un 100% de la población y nunca lo va a llegar, por razones distintas a estas, lo cierto es que hay múltiples opciones, pero dentro de esas múltiples opciones se generan diferencias al interior de la categoría. ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona que termina la universidad en la universidad A versus una persona que termina la universidad en la universidad B son distintas, cuando antes eran parecidas. ¿Por qué? Porque una es una universidad de excelencia, privada, de mayores recursos, ¿sí? La otra es una universidad de baja calidad que no cumple con estándares mínimos de enseñanza y que no podemos comparar la credencial que tienen estos dos individuos. Ya no podemos decir son dos individuos con nivel educativo superior universitario, sino que se produce diferencia al interior de la categoría llamada nivel educativo superior universitario. ¿Sí? Sin embargo, lo que dicen esos autores y una larga literatura es que ya no solamente hablamos de diferencias entre estos grupos grandes de la población, ¿sí? Los que tienen universidad versus los que no han accedido a la universidad, los que son directivos versus los manual calificados en términos de ocupaciones, ¿sí? Sino que ahora hablamos de diferencias también al interior de estos grupos, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de desigualdad intracategorial o desigualdades dinámicas? La importancia de la expansión y la intensidad de este tipo de desigualdades es que se modifica la matriz de tolerancia respecto a la desigualdad y accesos diferenciados y control diferenciado de recursos valiosos. Los cambios en las dinámicas de la desigualdad, al ya no solamente existir desigualdades estructurales, sino también dinámicas, modifican las percepciones de desigualdad y modifican las matrices de tolerancia y la forma en la cual se vuelve legítima o ilegítima, esto que decía Regas, las desigualdades. ¿Sí? Y aquí lo importante es tomar en cuenta por ejemplo, ¿por qué hoy se vuelve más importante el debate de desigualdades? No solamente tiene que ver porque ahora reconozcamos que las desigualdades son múltiples o porque reconozcamos que ahora hay mayor desigualdad que antes, ¿sí? No, no solamente tienen que ver con esos datos objetivos, sino tienen que ver también con cómo las personas perciben y experimentan estos patrones, estos regímenes de desigualdad, ¿sí? Al modificarse aquellos criterios que establecían diferencias entre grupos y ya no solamente existir diferencias entre grupos o categorías, sino de existir diferencias al interior de las categorías, categorías otra vez entendidas como posiciones ocupacionales, clase, género, etnia, etc., ¿sí? Lo que hace es que la desigualdad percibida se modifica, ¿sí?
Al yo identificar que yo, luego de estudiar 5 años, tengo menos posibilidades y más desventajas que otra persona que también estudió 5 años, eso me parece más ilegítimo. ¿Sí? Eso también se traduce en ámbitos urbanos, en dos ideas fundamentales, en cómo las personas experimentan patrones de sociabilidad y experiencia urbana en la medida en que ya no hay una similitud muy clara entre grupos sociales, sino que hay mayor heterogeneidad. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, sobre todo al final de las sesiones, cuando hablemos de las discusiones sobre distribución y reconocimiento, etc. Antes de pasar a la segunda pregunta, hay que entender que esta primera pregunta lo que quería plantear era algunas ideas muy básicas sobre la desigualdad. La desigualdad siempre es múltiple, ¿sí? La desigualdad hace referencia a patrones de estratificación, pero son patrones de estratificación que tienen que ver con diferencias entre categorías y al interior de categorías, ¿sí? Además, hacíamos referencia a la importancia de entender el esquema básico de las desigualdades, el acceso a posiciones sociales que permiten acceder a recompensas sociales, ¿sí? Posiciones ocupacionales que permiten ingresos diferenciados, ¿sí? Y ahora la pregunta fundamental es cómo estas ideas las vamos a ir acoplando, vinculando con, por un lado, sus manifestaciones territoriales y por otro lado, con el rol que cumple la ciudad y sus propias características, su morfología territorial, social, las formas de experiencia y sociabilidad urbana en la generación y reproducción de nuevas y viejas desigualdades. ¿Sí? Aquello que vamos a llamar desigualdades urbanas. ¿Por qué incorporar una dimensión urbana? Lo primero sería entender de que hay un antecedente importante. Nosotros como grupo docente eh, nos interesa también pensar de que estos son temas no de que estos son temas que no son ajenos al debate o a la discusión en América Latina. Por el contrario, y no es el objetivo hacer un repaso exhaustivo, pero por el contrario, en los 40, 50, 60, casi 70, el debate urbano en América Latina sobre las ciudades estuvo anclado en la discusión sobre la relación entre desarrollo, modelos de desarrollo y urbanización. ¿Sí? En cómo el crecimiento explosivo de nuestras ciudades hacía eco, era respuesta, resultado de tipos de modelos de desarrollo. ¿Sí? Lo que llevó a una discusión sobre la urbanización dependiente, la urbanización desigual y distintos términos. Pero lo que interesa a estos antecedentes y para lo cual en este punto recomiendo pausar el video, ir al texto de Portes y revisarlo, es que los modelos de desarrollo tienen un conjunto de impactos sobre la forma en la cual se produce ciudad. ¿Sí? Además, en este pensamiento latinoamericano, una segunda idea es que había un traslape de sistemas de diferenciación y categorización. La migración campo-ciudad y la migración de ciudades menores a ciudades capitales y el crecimiento de las ciudades capitales como núcleo central de la dinámica política y económica de los países, ¿sí? Involucró que en su interior hubieran cambios en los patrones de clasificación o intercambio entre grupos sociales, ¿sí? Lo que la literatura en América Latina decía que había un traslape de sistemas de categorización. Lo que yo les presenté previamente, este esquema básico, en la cual hay educación, mercados laborales, ingresos, ¿sí? Atributos, posiciones sociales y recompensas, uno puede decir muy bien con eso, porque es una discusión casi meritocrática, ¿no? El que hizo más debe ganar más, ¿no? Pero lo cierto es que
lo meritocrático esconde otros conjuntos de sistemas de diferenciación, el género, la etnia, ¿sí? En las cuales los criterios de organización no están basados en una idea meritocrática, no están basados en una idea de acumular experiencia porque esa experiencia te permite acceder a un mejor puesto laboral. Por el contrario, lo que decía esta literatura durante varios años era que había este traslape, ¿sí? Había la imposición por un lado de un sistema meritocrático, de un sistema de credenciales educativas, de un sistema en el cual era mejor dicho, esperado que si uno estudiaba mucho le iba a ir mejor en la vida, que sigue siendo una idea presente en nuestras sociedades, pero por otro lado había un conjunto de rasgos y categorías y elementos que no formaban parte de esta discusión, ¿sí? Y en el ámbito urbano, eso se tradujo en una discusión sobre una ciudad que se construía de manera dual. Y no vamos a entrar en una discusión acerca de si esta era la mejor perspectiva analítica o no. Lo importante era que se planteaba que había una ciudad que su patrón de urbanización estaba basado o centrado en la idea de estos mecanismos formales de producción urbana, ¿sí? A partir de la articulación entre el mercado y la sociedad civil, ¿sí? Lo que distintos autores llaman la lógica del mercado, pero por otro lado había la lógica de la necesidad, que también produce ciudad, ¿sí? Y que también produce distintos espacios de mixtura, de articulación, híbridos entre ambas lógicas, la del mercado y la necesidad, ¿sí? Con esto en mente, debemos de preguntarnos entonces cuál es el nuevo patrón de urbanización sobre el cual vamos a discutir estas desigualdades urbanas, ¿sí? Cómo entender esta superposición de dimensiones que hemos dicho que existen cuando decimos de que toda intervención de igualdad genera desigualdad, ¿sí? Y que la desigualdad siempre es múltiple. Entonces, ¿cómo actúa en este nuevo contexto urbano en el cual estamos? Un nuevo contexto urbano que no es el de los años 80, que no es mucho menos el de los años 60, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a pensar los rasgos que adoptan nuestras ciudades en esta actual coyuntura? ¿Y cuáles son los criterios que permiten afirmar aquellos criterios predominantes de mayor importancia que hacen que las lógicas de la ciudad permitan esta reproducción de las desigualdades y generación de nuevas desigualdades? ¿Cómo entender la superposición y el traslape de tiempos históricos, de formas de producción urbana dentro de las ciudades? ¿Son esos mecanismos de desigualdad? ¿Son esos mecanismos de generadores de desigualdad? ¿Cómo se manifiesta en nuestras ciudades, en el actual patrón, donde tenemos áreas absolutamente consolidadas, conectadas de forma local y global, que coexisten con su paralelo, ¿sí? Que son áreas desconectadas en términos de la infraestructura, que son desconectadas en términos del acceso a los bienes valiosos que produce la ciudad, ¿sí? Carentes de espacio público, etc. ¿Cómo entender esas distintas dinámicas que se van produciendo en distintas partes de la ciudad, que conforman nuestra ciudad latinoamericana? Para eso, creemos que es fundamental entender algunas ideas sobre este nuevo patrón de urbanización que se va a ir desarrollando a lo largo de cada una de estas sesiones, pero siempre teniendo en mente de que debemos de pensar de cómo se acopla esta espacialidad, ¿sí? El lugar de residencia, la movilidad que tienen las personas en la ciudad, la ubicación de las infraestructuras, la ubicación de los centros de negocios, las características morfológicas de la ciudad, cómo se van acoplando este tipo de dinámicas con esquemas de desigualdad basadas en posiciones sociales, atributos, recompensas. No podemos pensar una por fuera de la otra, ¿sí?
Y lo que queremos llegar a plantear al final de este seminario es que se refuerzan mutuamente, cada una con sus particularidades. ¿Sí? Creemos que hay 5 rasgos importantes de este nuevo patrón de urbanización. En primer lugar, el demográfico, que tiene que ver con la reducción en los niveles de migración. ¿Sí? Ya no estamos en ese momento explosivo de migración y crecimiento de las ciudades. Por otro lado, estamos en un momento de consolidación urbana, donde toda la experiencia de la migración y la producción social urbana de la ciudad durante los años 50, 60, 70, hoy día son casi experiencias de consolidación urbana, ¿sí? Que involucran nuevos retos, y por eso aquí el reto, mejor dicho, aquí el texto que ustedes tienen en la bibliografía recomendada de Roberts, plantea de que ya no estamos, este nuevo patrón de urbanización involucra ya no estar en un mismo modelo de cohesión social urbano, en un mismo patrón de sociabilidad, porque la reducción de las migraciones, el cambio en el crecimiento de las ciudades, modifica la forma en la cual interactuamos, nos relacionamos dentro de la ciudad. Y ahí otra vez se modifican las relaciones que establecemos para convertir en legítimo e ilegítimo los esquemas de desigualdad. Además, hay una persistencia de la pobreza urbana que continúa en el tiempo, que se intensifica en el tiempo, y que la exclusión social, que la podemos llamar marginalidad urbana, exclusión social urbana, se convierte en un elemento constitutivo de nuestras ciudades, en un elemento constitutivo de la forma en la cual se producen nuestras ciudades, y que es un indicativo de cómo se está reproduciendo la desigualdad social. Al entender y al observar de que hay grupos de población que no necesariamente están en posiciones de desventaja o en posiciones en las cuales les cuesta acceder a beneficios sociales y a recursos y a recompensas, sino que están excluidos de lógicas institucionales, están excluidos de mercados laborales, están excluidos de un conjunto de instituciones básicas de la sociedad, ¿sí? Y que es ahí donde debemos entender uno de los rasgos de este nuevo patrón de urbanización, ¿sí? La pobreza hoy día y la exclusión social hoy día urbana es distinta a la que existía previamente. Y aquí es muy importante entender, por lo cual ustedes han revisado el texto de la CEPAL, los rasgos que va teniendo la sociedad urbana latinoamericana, en términos de su población, crecimiento, características y la importancia que tiene la informalidad y los asentamientos urbanos irregulares como características importantes de nuestras ciudades. Quinto elemento de este nuevo patrón de urbanización es que la interacción, regresemos a Raigadas. Como recuerdan, Raigadas decía de que había 3 esferas: el mercado, el Estado y la sociedad civil, y que la desigualdad es el resultado de la interacción de procesos institucionales en estas 3 dimensiones. Cuando decimos de que ha habido un cambio en el modelo de gestión urbana, ¿sí?, de la manera en la cual el Estado se enfrenta a administrar, gestionar, planificar, organizar las ciudades, hay que entenderlo también porque ha habido una predominancia, una mayor importancia que el mercado le ha otorgado al espacio urbano, como espacio de acumulación de capital, ¿sí?, como forma de apropiación de los excedentes. Esto que hablábamos con Raigadas de la explotación y el acaparamiento de oportunidades, y que a su vez implica cambios en la sociedad civil y sus acciones, en su capacidad de intervenir sobre la gestión de las ciudades, en su capacidad de
involucrarse en mecanismos de participación activos, ¿sí? Son estos 5 elementos, los que hacen referencia a este nuevo patrón de urbanización. Son elementos objetivos, ¿sí? Las ciudades se hacen más grandes, cambian de centro, se vuelven policéntricas, con ciertas variaciones y particularidades en cada una de nuestras ciudades, se expanden, se convierten en un modelo de mercado, ¿sí? El mercado invade la ciudad, la termina de invadir porque siempre estuvo presente, ¿sí? Organizando sus espacios, lógicas, ¿sí? Se modifican los modelos de cohesión social. Ya no es una cohesión social, dice Roberts, basada en la disputa por la ciudad, sino en algunos casos una defensa a aquello que produce la ciudad, a la violencia presente en las ciudades, a las formas de desigualdad ilegítima consideradas por los residentes, ¿sí? Y estos 5 elementos son aquellos que constantemente a lo largo de las sesiones vamos a ir haciendo referencia y desarrollando poco a poco, ¿sí? En la siguiente sesión, cuando Mercedes y Virgilio les hable de segregación residencial, va a ir hablando acerca de cómo ha ido cambiando la ciudad, ¿sí? Y la ubicación de la población en ella, su asentamiento, su residencia, ¿sí? Cuando Ramiro Segura les hable de la fragmentación urbana como un modelo de ciudad, ¿sí? Va a hablar de tanto de la experiencia y la forma de cohesión social, pero también la persistencia de formas de pobreza urbana y reproducción social. Cuando Jaime Erazo les hable sobre mecanismos de participación y políticas públicas, les va a hablar del cambio en el modelo de gestión urbana, pero siempre pensando que es un cambio que se realiza en relación con los otros dominios mencionados por Raigadas. Mercado y sociedad civil, que es su conjunto lo que reproduce la desigualdad. Tercer punto importante, ¿cuál es la importancia analítica de incluir el tema de las ciudades? ¿Sí? La tradición más importante en los estudios urbanos y en los estudios sobre desigualdad es hacer una asociación directa entre segregación socioresidencial y desigualdad. Y eso tiene una explicación simple que lo van a ver en la próxima sesión, que es porque tu lugar de residencia es un claro indicador de aquellos recursos a los cuales tú vas a poder acceder. Es una posición social, digámoslo así. También tiene estatus, también involucra recompensas, también tiene un costo de entrada, ¿sí? Acceder a un lugar cercano a infraestructura, buen espacio público, mucha intervención estatal, es muy diferente que residir en un espacio de homogeneidad social en los cuales las personas que residen ahí y su entorno acumulan constantemente desventajas sociales, ¿sí? Esta ha sido la discusión tradicional en los estudios urbanos y quizás estaba marcada por una pregunta que es, si bien la segregación socioresidencial siempre existe de cierta manera, ¿cuál es el efecto que tiene eso en la reproducción y generación de la desigualdad? Esa es la pregunta que hay que intentar responder, ¿sí? Pero nosotros consideramos de que además de la segregación hay otras dimensiones analíticas de la desigualdad urbana. Y consideramos que por lo menos hay 4 más. La segunda tiene que ver con los efectos de lugar o efectos de barrio, ¿sí? Asociadas a la segregación socioresidencial, pero que no solamente tiene que ver con cómo se distribuye la población en un territorio, en términos residenciales, por ciertas categorías, donde viven los ricos, donde viven los pobres, donde viven ciertas ocupaciones versus otras, sino que el residir en ciertos espacios de la ciudad involucra accesos diferenciados, ¿sí? Por un lado, efectos del lugar, que tienen que ver con la carga simbólica que tienen los lugares, en términos de la sociabilidad, el estatus, el prestigio, y los efectos de barrio
que tienen que ver con un conjunto de dinámicas asociadas al lugar donde uno reside, que van en temas tan simples como eh, es esperado que una persona que reside en espacios relativamente homogéneos, ¿sí? Que reside en espacios en los cuales las personas se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema, sus vínculos sociales se van a reducir a una escala local y se van a reducir a personas similares a uno, ¿sí? Lo cual implica que sus posibilidades de acceder a otras oportunidades van a ser menores. Esos son efectos de barrio. Efectos de barrio es decir que si uno reside en un espacio específico de la ciudad, tiene mayores probabilidades de que se cumplan ciertos criterios de riesgo, vulnerabilidad o pobreza. Por ejemplo, una tercera dimensión analítica es que también hay en la desigualdad urbana, es que hay unos usos de la ciudad, ¿sí? Hay unas prácticas territoriales. Hay no solamente cuando hablamos de desigualdad urbana hablamos de las características fijas donde las personas residen, sino que esas personas se mueven a lo largo de la ciudad, se desplazan, hacen un uso territorializado, ¿sí? Hacen prácticas territoriales. Estas prácticas territoriales asociadas con la movilidad, con los desplazamientos, etcétera, involucran los usos. Y que ahí el título está mal, porque son usos y al mismo tiempo formas de apropiación de la ciudad. Y al ser usos y formas de apropiación, también tiene que ver con formas de participación en la producción del espacio social urbano. ¿Sí? Una cuarta dimensión analítica que se va a ir viendo a lo largo de este seminario tiene que ver con el acceso a bienes y recursos valiosos, materiales y simbólicos, la infraestructura, la vivienda, ¿sí? Y finalmente, un tema no menos importante, sino por el contrario, sustantivo en el debate sobre las desigualdades urbanas, tiene que ver entender la desigualdad como relación y como una forma de sociabilidad y experiencia urbana, la forma en la cual interactuamos de manera conjunta, cómo nos relacionamos, entendemos, observamos, clasificamos en nuestras relaciones en la ciudad. Y ahí la pregunta fundamental sería, ¿cómo en este nuevo patrón urbano que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿sí? A partir de ver cada uno de estos temas, la sociabilidad y la experiencia urbana adquiere ciertos matices, ¿sí? Existen relaciones de intercambio desigual, existe, como se mencionó en el primer punto, un cambio en la matriz de la tolerancia a la desigualdad, en aquello que consideramos legítimo y ilegítimo, ¿sí? Que afectan directamente la forma en la cual interactuamos. Finalmente, hay una dimensión de política pública, de por qué es importante las desigualdades urbanas, por qué es necesario pensar cómo acoplamos este esquema básico de atributos, posiciones sociales y recompensas con una dimensión territorial que vamos a ir desarrollando. Y eso tiene que ver porque en los últimos años, y no vamos a entrar a hacer una discusión larga sobre cómo han ido cambiando las políticas urbanas, pero no es menor, por el contrario, es llamativo que tengamos un conjunto de instrumentos internacionales y en distintos países nacionales que lo que buscan es establecer la importancia de pensar o recuperar una visión de las ciudades atada al desarrollo, atada a la disminución de las desigualdades, a la disminución de la pobreza. Y especialmente hay dos tipos de instrumentos básicos que no están en la bibliografía opcional, pero yo les recomiendo buscarlas en internet, revisarlas. Uno tiene que son bastante cortas. Uno son los objetivos del desarrollo sostenible, en lo cual en el número 11 plantea ciudades y comunidades sostenibles, que tiene que ver no solamente con
reducir el número de personas que residen en asentamientos urbanos irregulares, ¿sí?, o informales, sino también en convertir a las ciudades en un motor de desarrollo económico, en generar mejores instrumentos de planificación, en asumir una mirada sostenible de la ciudad frente a un futuro, ¿sí? Y eso es básicamente lo que plantea este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que en términos generales todos los estados los incorporan como una de sus metas, ¿sí?, y sobre la cual deben de desarrollar un conjunto de acciones, políticas, programas, etc. Un segundo elemento importante para entender cómo la política pública está girando hacia las ciudades, ¿sí? Siempre hubo políticas sociales urbanas, perdón, pero ahora hay una mayor importancia, una mayor visibilidad. Y ese segundo instrumento es la nueva Agenda Urbana, publicada en 2016, que es el resultado de Hábitat 3. Y aquí los que no conocen Hábitat son un conjunto de reuniones que se realizan cada 20 años para pensar cuáles son los retos urbanos a nivel global. Hábitat 1, 76, Hábitat 2, 96, Hábitat 3, realizado en Quito en el 2016. Y esto es una declaración conjunta firmada por todos los estados nacionales, que básicamente lo que plantea es cuáles son los lineamientos que debería adoptar una política pública urbana, y que yo se los recomiendo revisar, que tiene muchas limitaciones porque es el objetivo, ¿sí? Es la definición de aquello a lo que nos gustaría llegar, no necesariamente es la definición de cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Pero en los dos casos, tanto en la nueva Agenda Urbana como en el Objetivo número 11 de Desarrollo Sostenible, se plantea el tema de enfrentar las ciudades e incorporar la idea de desigualdad urbana a través del acceso a las viviendas, de infraestructuras, a través de los temas ambientales, a través de distintos mecanismos a través de los cuales las ciudades reproducen desigualdad. Estas miradas internacionales de los organismos internacionales están muy ancladas en una mirada acerca de cómo recuperar la importancia que tienen las ciudades como una forma de desarrollo económico, ¿sí?, y cómo requiere mayor planificación. Vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones cómo esta visión tiene que ser matizada, ¿sí?, cómo requiere incorporar distintos matices, cómo requiere precisar ciertos términos, porque no se trata de asumir de que hemos llegado a esta idea general con la cual empiezan todos los informes que dicen América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta, al mismo tiempo es una de las áreas más desiguales del planeta, ¿sí?, y hay que mejorar las condiciones de las políticas públicas y las intervenciones sobre las ciudades como una forma de generar desarrollo económico y desarrollo social. Eso tiene matices, ¿sí? Matices en la medida en la cual es acaso la perspectiva económica de entender las ciudades como motores de desarrollo lo que nos permite capturar o comprender las distintas manifestaciones y formas de generación de desigualdades urbanas. Ahí hay dudas y vamos a ir discutiéndolas poco a poco, ¿sí? Dicho todo esto, esta sesión está acabando. Lo importante es quedarnos pensando en cuál es el reto de acoplar los estudios de la desigualdad al ámbito urbano, entender de que estamos en una nueva patrón de urbanización y que estamos en un nuevo contexto tanto analítico, ¿sí?, entender que la desigualdad no solamente, la desigualdad urbana no solamente son formas de segregación residencial, sino son prácticas en el espacio, son formas de producción del espacio, son distribución de equipamiento e infraestructura en el espacio y también son formas de acción, prácticas y sociabilidad y experiencia urbana. Además es un contexto impulsado, o mejor dicho, que se beneficia de que haya un mayor interés desde las instancias de política pública internacional de recuperar una visión sobre las ciudades y por eso va adquiriendo cada vez más importancia.
Son estas las preguntas que nos van a guiar un poco a lo largo de las distintas sesiones para entender cómo se va desarrollando en cada uno de los temas específicos: segregación, fragmentación, espacio público, movilidad, etcétera. ¿Sí? Finalizado el video, les recomiendo revisar las pautas del foro porque esperamos su participación, y les recuerdo de que este seminario es importante tomarlo en cuenta. Este seminario tiene actividades especiales, tiene evaluaciones constantes, por lo cual es muy importante para nosotros de que participen en los foros y que estén atentos a la indicación de el ejercicio que deben de entregar la próxima semana, luego de recibir, de aquí a 2 semanas, luego de recibir la sesión sobre segregación socio-residencial. Dicho esto, los invito a revisar los textos y a continuar con la discusión en el foro. Muchas gracias.